Ayer vimos unas subidas muy significativas en el precio de Bitcoin, llegando a más de $60,000 por primera vez desde abril de este año. Posiblemente a este punto sabrás que una de las posibles causas de esta subida es en relación a la noticia de que es prácticamente seguro que la SEC va a aprobar el primer ETF de Bitcoin y que el mismo comienza a cotizar tan pronto como la semana que viene. En este video te contaremos todos los detalles y las consideraciones que deberías tener en cuenta en relación a este ETF, así como también qué podría significar para el futuro de Bitcoin y, por supuesto, qué estaremos haciendo nosotros al respecto. Pero antes, déjanos tu like mientras te mostramos el logo de Endeudados. Hola a todos, somos André y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. A pesar que en algunos países ya existen ETFs de Bitcoin, en Estados Unidos muchas empresas emisoras de ETFs y fondos mutuos han estado solicitando aprobación por parte de la SEC para poder lanzar al mercado este producto. Pero la SEC continuaba rechazándolos por diferentes motivos, entre ellos por la volatilidad, por posibles fraudes y también por la posible manipulación de precio de Bitcoin y en general en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, esta semana se dio a conocer que aparentemente la SEC está lista para comenzar a permitir que los primeros ETFs de Bitcoin comiencen a cotizar en la bolsa la próxima semana, lo cual suena como una excelente noticia para las criptomonedas en sí porque cada vez hay más y más aceptación y cada vez más y más demanda. Pero algo a tener muy en cuenta en relación a estos ETFs es que no son ETFs de Bitcoin en sí. Es decir, al invertir en estos ETFs no estamos invirtiendo en el activo subyacente, es decir, Bitcoin, sino que estamos invirtiendo en futuros de Bitcoin. Pero en primer lugar, ¿qué son futuros y cómo funcionarían los futuros de Bitcoin? Los futuros o contratos de futuros son instrumentos financieros complejos que permiten especular sobre el valor de un activo y si este valor va a subir o a bajar, valga la redundancia, en el futuro, sin necesidad de sostener dicho activo. Este instrumento es muy común en el sector de commodities o materias primas, dígase el oro, petróleo, etc. Y como sugiere el nombre, al comprar o vender un contrato de futuros, lo que se busca es predecir el precio futuro de un activo. De esta manera, con los contratos futuros, estamos teniendo una exposición indirecta al activo subyacente, pero no estamos invirtiendo en el activo como tal, sino únicamente especulando sobre su precio. Y por otro lado, sabemos que un ETF es un producto financiero regulado que funciona como un fondo, el cual puede contener diferentes tipos de activos dentro de él y se pueden comprar y vender como una acción regular en el mercado de valores. Entonces, esto quiere decir que un ETF de futuros de Bitcoin nos dará exposición al precio de Bitcoin, pero no estaríamos invirtiendo en Bitcoin como tal. Este ETF no estará respaldado por Bitcoins como puede ser el caso de los ETFs de acciones, donde al comprarlo estamos adquiriendo las acciones que están dentro de este fondo en sí. Así que el valor de este ETF se basará en el valor de los precios de los contratos de futuros de Bitcoin. En este caso, la empresa que emite este ETF debe sostener posiciones en los contratos futuros y el ETF replicará los movimientos de los mismos. Entonces podemos ver que un ETF de Bitcoin y un ETF de futuros de Bitcoin son completamente distintos y puede confundir a más de una persona. Como hemos visto, la diferencia más relevante podría ser que un ETF de Bitcoin está respaldado por Bitcoin como tal, es decir, estás adquiriendo Bitcoins reales, mientras que un ETF de futuros de Bitcoin simplemente está especulando sobre el precio y estás adquiriendo los contratos que están especulando sobre este precio. Por esto, la correlación entre el precio de Bitcoin como tal y un ETF de futuros de Bitcoin puede llegar a ser bastante inexacta, debido a que entra en juego el sentimiento del mercado en relación al precio futuro de este activo, que de por sí sabemos que es bastante volátil. Este es el principal inconveniente con este tipo de ETFs, ya que cuando los precios de contratos de futuros de Bitcoin es más alto que el precio actual real de Bitcoin como tal, los ETFs estarán reflejando un precio distinto al precio de Bitcoin, lo que de alguna manera, en lugar de reducir la volatilidad, lo que hace es agregar una nueva capa de volatilidad. ¿Y cómo funciona
funciona es que al vencimiento de los contratos, la empresa que emite estos ETF debe renovar los mismos, vendiéndolos y utilizando los ingresos para comprar nuevos contratos con una fecha de vencimiento posterior. Gracias a la complejidad y los diferentes escenarios que podrían darse a la hora de comprar y vender estos contratos, el rendimiento de este tipo de ETFs puede tener una variación bastante importante en relación al precio de Bitcoin como tal. Así que esto es algo a tener muy presente al momento de invertir no solamente en este ETF, sino en cualquier ETF, porque debemos saber exactamente en qué se está invirtiendo dentro de ese fondo. A pesar de que muchos esperaban un ETF de Bitcoin en vez de uno de futuros, sí pensamos que este sería el primer paso para que la SEC apruebe un ETF respaldado por Bitcoins. Estos fondos que están supuestos a salir la semana que viene serán emitidos por ProShares y por Invesco. Y estos ETF se basarán en futuros de Bitcoin que ya están cotizando en la actualidad en la Bolsa Mercantil de Chicago. Ahora, dicho todo esto, la pregunta es, ¿deberíamos invertir en estos ETFs? A este punto se podría decir que Bitcoin es el activo creado por la gente para la gente. Con todas las dificultades que trae el activo en sí, bien sea volatilidad, seguridad y demás, son las personas regulares o inversores regulares los que han mostrado un mayor interés en sostener este activo, o que por lo menos desde el principio son los que han mostrado el verdadero interés. Dicho esto, pensamos que un ETF de futuros no es una herramienta comúnmente utilizada por inversores regulares. Sí es verdad que esta es la forma en la que normalmente se invierten en commodities o materias primas, pero no suele ser el tipo de inversión más común para la mayoría. Esto nos lleva a pensar sobre la finalidad de crear un ETF de futuro de Bitcoin, ya que sentimos que no fue creada para el inversor común. Sin duda es un paso hacia donde se quiere ir y se podría interpretar como que se está categorizando como un tipo de commodity que es como algunos entusiastas querían hacerlo desde el principio, un oro 2.0. Estamos inclinados a pensar que el siguiente paso sería crear un ETF donde Bitcoin sea el activo subyacente. Y sentimos que esto sería un avance en tratar de estabilizar la volatilidad de Bitcoin, ya que las personas que suelen elegir los ETFs son personas que sostienen sus posiciones a largo plazo y suelen expandirse poco a poco. Creemos que ahora mismo hay bastante entusiasmo por estas noticias y también porque cada vez se ve más aceptación. Y aunque nosotros no estaremos invirtiendo en este ETF en particular, sí creemos que es un paso hacia adelante para Bitcoin. Debido a que los precios se dispararon a tal manera, en la actualidad no estamos invirtiendo más en Bitcoin, pero si llegamos a ver una bajada que no nos sorprendería nuevamente por la volatilidad del mismo, sin duda estaríamos expandiendo nuestra posición poco a poco como lo hemos venido haciendo desde hace tiempo. Personalmente no vemos mucho sentido en invertir en este tipo de ETFs pudiendo invertir en el activo como tal. Claro está que hay quienes simplemente quieren especular sobre el precio de un activo sin necesidad de sostenerlo. Sin mencionar que personas con activos más tradicionales que no han tenido exposición a Bitcoin puedan interesarse a tener exposición de esta forma. Lo importante aquí es tener muy en cuenta que el invertir en estos ETFs no se está invirtiendo en el activo, sino solamente especulando sobre su precio. Si quieres invertir en Bitcoin y sostenerlo a largo plazo, la mejor manera para hacerlo es a través de un exchange de confianza. Y si por algún motivo no quieres sostenerlo en ese exchange, lo puedes transferir a un wallet externo, bien sea una hot wallet o un cold wallet. Nosotros usamos BlockFi y Coinbase para nuestras compras de cripto. Y si están interesados en usar estas plataformas, les dejaremos en la casilla de descripción nuestros links de referidos a través del cual les regalarán $10 en Bitcoin al hacer su primera compra de cripto de por lo menos $100. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye.